En la primera parte del vídeo, hemos presentado el modelo y los tipos de contacto que vamos a comparar. También elegiremos un tipo de contacto por defecto y realizaremos la detección automática de los pares de contactos. Vamos a modificar los pares de contactos que no deseamos definir como deslizantes sin separación. El orden de los pares de contactos se corresponde con el orden de las piezas, ya que ambos se muestran en el navegador. Este orden también se corresponde con su uso progresivo en el modelo de izquierda a derecha, es decir, desde la posición 1 hasta la 7. Observe que las caras que forman un par de contactos aparecen resaltadas cuando se desplaza el cursor sobre cada encabezado. Los dos primeros constituyen el contacto entre la parte inferior del primer perno de cabeza en T y la base. Seleccione ambos encabezados, haga clic con el botón derecho del ratón y elija Editar contacto. Cambie el tipo de contacto a fijado y haga clic en Aceptar. En el navegador, estos dos encabezados se encuentran ahora debajo de la ramificación del contacto fijado. La primera cabeza en T se fija totalmente a la base, de modo que no puede haber deslizamiento ni separación entre ambas. Los dos pares siguientes constituyen el contacto entre el segundo perno de cabeza en T y la base. Edite la configuración del contacto. Esta vez, seleccione el contacto separación y haga clic en Aceptar. Los dos pares se desplazan a la ramificación del contacto separación. Las caras pueden deslizarse libremente una sobre otra y se pueden separar con total libertad, pero ninguna puede penetrar en la otra. Para los siguientes 5 pares, mantendremos el contacto deslizante sin separación seleccionado por defecto. Estos pares forman la guía para el botón rectangular. Si no le preocupa la separación local de las caras de contacto y desea permitir el deslizamiento, este parámetro es una buena opción. Si no se permite la separación, la solución de contacto es más estable y un poco más fácil de resolver. Necesitamos muelles para resistir la fuerza que se ejerce en el botón. Deben definirse manualmente, ya que las caras de contacto de muelle no están inicialmente en contacto en el modelo y no pueden detectarse automáticamente. En la cinta de opciones Análisis de tensión, en el panel Contactos, utilice el comando manual. Vamos a ampliar el área que nos interesa y a activar la visualización de las líneas ocultas para facilitar la selección de las caras de contacto. Para el muelle izquierdo, seleccione la cara de la parte inferior de cada agujero. Elija muelle en la lista tipo de contacto, defina rigidez normal en 5, rigidez tangencial en 1 y haga clic en Aplicar. Para demostrar que también puede definir el contacto entre las aristas del modelo, las caras de la parte inferior de cada agujero del muelle derecho se han dividido. Esta división proporciona una arista que se corresponde con el círculo de contacto en el diámetro medio de un muelle helicoidal. Seleccione el par de aristas adecuado. Mantenga la misma configuración de rigidez y haga clic en Aceptar para aplicar el muelle y cerrar el cuadro de diálogo. En el navegador, estos dos pares de contactos se muestran bajo el encabezado Muelle. Las dos caras de contacto siguientes se encuentran entre la cabeza en T de la cuarta posición y la base. Seleccione estos contactos y edítelos a continuación. Defina el tipo de contacto en separación no deslizante y haga clic en Aceptar. En el navegador aparece un nuevo encabezado para este tipo de contacto. El contacto separación no deslizante es adecuado cuando las caras se pueden separar entre sí de forma local bajo la carga, pero se prevé fricción entre estas para evitar el deslizamiento, por ejemplo si están moleteadas o se componen de materiales de fricción elevada. Para el perno de cabeza en T de la quinta posición, deseamos simular el comportamiento en que la cabeza se une a la base solo por las aristas estrechas, por ejemplo, por un par pequeño de soldaduras de empalme. Bajo la carga, las caras entre las soldaduras se separarán a medida que la cabeza en T se deforme. Puede desactivar el contacto que se ha generado automáticamente en esta área. Como alternativa, si se espera que una parte de la cara se separe y otra parte quede comprimida, se puede cambiar el tipo de contacto a separación.
Un ejemplo sería forzar la caña a ambos lados en lugar de empujarla hacia abajo. En este ejemplo, solo desactivamos el contacto de la cara. En el navegador, seleccione los dos pares de contactos adecuados, haga clic con el botón derecho del ratón y elija desactivar. Los glifos junto a cada encabezado aparecen atenuados para indicar que ya no están activos. A continuación, en el panel Contactos, haga clic de nuevo en el comando manual. Coloque el modelo como desee y elija una de las dos aristas estrechas de la cabeza en T que deseamos fijar a la base. A continuación, seleccione la cara inferior de la base. Defina el tipo de contacto en fijado y haga clic en Aplicar. Seleccione la arista estrecha opuesta, seleccione la cara inferior de la base y haga clic en Aceptar para fijar la segunda arista y cerrar el cuadro de diálogo. Aparecen dos subencabezados más debajo del encabezado del contacto fijado. Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado del par de contactos en el collar de división y elija Editar contacto. Cambie el tipo de contacto a Ajuste por contracción deslizante y haga clic en Aceptar. En el navegador, este par se desplaza hacia un encabezado independiente. Por último, edite la configuración del último par de contactos automáticos. Elija el tipo contacto Ajuste por contracción no deslizante y haga clic en Aceptar. En la tercera parte del vídeo, ejecutaremos el análisis y revisaremos los resultados comparando el comportamiento de los distintos tipos de contacto.